Una palabra. Es simple. Sabrán si su reunión de planificación tuvo éxito o no al sentirse empoderados. Si no se sienten empoderados, quiere decir que no estuvieron a cargo de su reunión de planificación centrada en la persona y otra persona tomó las decisiones por ellos. La planificación centrada en la persona significa que nos centramos en lo que Polly realmente quiere, en cuál es su intención para su vida y tomar tiempo para hacer preguntas. A veces hay que crear una visión, mantener esa visión, ayudarles a ampliar esa visión, pero siempre escuchar lo que dicen, escuchar lo que tienen que decir. Si la persona no se comunica muy bien verbalmente, hay que observar y fijarse cuando responden de forma positiva a algo y concentrarse en eso. Involucrar a otros. Averiguar quiénes son las personas en su vida que mejor les conocen, que pueden decir por una expresión facial o una mirada o gesto si están teniendo un buen día o si están teniendo un mal día, e involucrar a esas personas en la conversación. Claro, con el permiso de esa persona, preguntarles a quién quieren involucrar en la conversación para que les ayude. Es tener un sentido de curiosidad por esa persona y qué hay en su vida y cuáles son sus esperanzas y sueños para el futuro. Así que tienen que relacionarse con esa persona de forma respetuosa, cómoda y abierta. Es necesario que exista confianza. Tienen que crear esa confianza por estar allí y ser abiertos y escuchar sin imponer sus ideas o juzgar a esa persona o familia, sino simplemente estando allí para apoyarles. Así que las personas que participan en la planificación centrada en la persona, de cualquier persona, o bien planificación centrada en la persona entera, como he dicho antes, cambiarán dependiendo de lo que uno esté hablando. Y nosotros, Alex y yo, estamos muy en sintonía al distinguir qué cosas deben mantenerse privados con tal vez entre yo y Alex, o tal vez Alex y usted, o alguien más, dependiendo de lo que es, sobre todo cuando hay asuntos privados en su vida. La planificación centrada en la persona no debería ser solo una otra reunión. Se supone que debe ser una experiencia y debería realmente captar quién es una persona, sus dones, sus puntos fuertes, sus talentos, qué aporta esa persona a este mundo. Y debe ser una conversación. Cada sesión de planificación empieza por preguntar qué nos gusta y qué admiramos de esa persona. Cuéntame cuáles son sus dones. Dime qué es lo que aprecias de esa persona. Y al empezar una sesión de planificación centrada en la persona, solo con eso cambia completamente el ambiente, de modo de que sea un ambiente afectuoso y acogedor. Y algo más al respecto de la planificación centrada en la persona es que se utiliza un lenguaje sencillo. No se trata de un sistema teórico muy complejo. Debe ser algo que cada persona en la sala, independientemente de su estilo de comunicación, pueda entender y algo con lo que pueda identificarse fácilmente. Mis dos hijos tienen dos coordinadores distintos porque ambos están en centros regionales diferentes. Ambos son muy increíbles. Yo diría que la honestidad y la comunicación ayudan mucho. Respeto y que me escuchen, que si necesito algo, que están a solo una llamada o a un mensaje de distancia, que lo más tarde que me devolverán la llamada será al día siguiente, a no ser que me llamen ese mismo día, que hay tantos servicios que si necesito algo que les llame, incluso hasta se comuniquen conmigo por correo electrónico. Lo que yo espero es tener a mi equipo de apoyo a mi alrededor, dándome información y también dándome materiales en lenguaje sencillo, en lenguaje cotidiano, y así yo puedo entender la documentación que se va a incluir en mi plan. La forma de que las familias podemos ayudar más a nuestros hijos. Yo como mamá de un niño también con autismo y el cual no es verbal, muchas veces queremos tomar decisiones por ellos porque pensamos que nosotros sabemos qué es lo que quieren ellos.
Entonces yo creo que aquí es algo muy importante que nosotros debemos de poner mucha atención y a través aprender realmente qué es lo que ellos quieren. Aunque a veces no hablan, yo creo que cada comportamiento que ellos hacen es un mensaje que nos están diciendo qué es lo que quieren, qué es lo que les gustan, qué es lo que no les gusta. Entonces yo creo que no es determinar nosotras mismas como mamás, decir, oh, yo lo sé, yo lo conozco, y determinar qué es lo que quieren. Yo creo que en eso sí quisiera yo mandar este mensaje a los papás que me están viendo, que realmente veamos realmente qué es lo que quieren ellos, escucharlos y volvernos en una forma hasta detectives para poder sacar realmente la información de realmente qué es lo que quieren ser. El proceso de planificación debe centrarse en el individuo. Y si es un niño, incluir a la familia. No solo pensar en horarios, normas y reglamentos, sino intentar captar quién es realmente ese individuo. Es muy importante hacer que el individuo se sienta que es el centro de la discusión y un participante activo en esa reunión. Cuando una persona termine su reunión de planificación centrada en la persona, queremos que se vayan satisfechas y que sientan que se les ha escuchado y que se sientan positivos sobre el futuro, sobre lo que se ha hablado y sobre lo que está por venir. Yo describiría la planificación centrada en la persona como una forma de situar a la persona que recibe los servicios en el centro de la conversación. Todo debe estar orientado hacia ellos y guiado por ellos. Creo que es un lugar en el que uno puede hablar de sus puntos fuertes y débiles y elaborar los servicios y apoyos necesarios para que alcance sus metas. Es muy importante que el coordinador de servicios establezca una relación de confianza con la familia, y una de las formas de hacerlo es conociendo a la familia con la que trabaja, conociendo su cultura y las costumbres y tradiciones que son importantes para la familia, porque es lo que nos hace quien somos. Así que es muy importante que el coordinador de servicios muestre interés e intención cuando trabaja con la familia. Y recuerdo lo importante que era para mí poder compartir más sobre mi cultura y las cosas que importaban a nuestra familia y las cosas que hacen que Harley sea quien es. Y gran parte de ello es nuestra ascendencia nativa. Así que agradecí mucho que el coordinador de servicios se tomara el tiempo necesario para conocernos y saber qué es importante en nuestras vidas, qué cosas van a enriquecer la vida de Harley.